Bueno, ya estamos para la primera de las entrevistas. En esta emisión de Sin Hilo nos acompaña Norberto Yaguar, que acaba de asumir hace poquitos días como secretario coordinador del municipio de Trelew. ¿Cómo le va, Norberto? Buenas noches. Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo andamos? Muy bien, ¿ustedes? Bueno, de regreso a la función pública, digamos, ¿no? Después de aquellos días de ministro a nivel nacional, Sí. ¿qué lo atrajo de esta invitación de Maderna? Primero una convocatoria en un momento importante del país, de Trelew, de la provincia. Me parece que es un momento donde hay que tomar muchas decisiones. La situación de crisis que se da hace de que se requiera a veces de alguna experiencia adicional y uno no puede estar ajeno a esto. Uno ha crecido acá, ha tenido su actividad política, su vida política, me parece que hay que tener un grado de responsabilidad y cuando uno se lo convoca por la experiencia, por el conocimiento, por a veces los contactos que uno puede tener a nivel nacional, que abren puertas, uno no puede decir que no. Y eso me parece que, de todas maneras, igual también hice las consultas correspondientes, lo hablé con gente de mi partido político, y todos hicieron una apuesta y lo tomaron como un buen gesto que aportemos desde todos los sectores para tratar de corregir las situaciones que se están dando. Pero hubo una bajada nacional, un acompañamiento, no sé si la bajaste. Tuve conversaciones con algunos compañeros a nivel nacional que pidieron que acompañemos. Y un grado importante de respuesta, ¿no? Uno no es que llama para preguntar, dicen, che, vas a tener la posibilidad de estar ahí. Y bueno, sí, no hay problema, yo voy a acompañar. Y obviamente que fue un pedido muy especial de Adrián también, una persona que yo le tengo mucho afecto y mucho respeto y me pareció un buen momento para tratar de colaborar, vuelvo a reiterarte, en una situación difícil para la ciudad, y creo que hay que poner todo, lo hablábamos inclusive con Merino en la conversación que tuvimos hace algunas horas atrás, cuando le invitamos a la municipalidad. El radicalismo también tiene que hacer un esfuerzo, todos tenemos que hacer un gran esfuerzo. Después llegará el momento de definiciones electorales, si se quiere, pero hay cuestiones en las que tenemos que empezar a ponernos de acuerdo porque tienen que ver con esta identidad que tiene que recuperar Trelew, con una identidad que tiene que ver no solamente con lo cultural, sino también la identidad de ciudad y el protagonismo a nivel de producción. Tenemos un gran desafío que es replantearnos el parque industrial, cambiarlo, cambiar el formato, cambiar las variables que va a tener la ciudad para mejorar y para generar fuentes de trabajo, y ahí uno que ha estado en un organismo nacional como un ministerio puede aportar bastante. En la campaña provincial venían aquí, recuerdo, los candidatos a diputado, a gobernador, todos reconocían que Trelew es lo que más le preocupaba a la provincia. Es como la ciudad, si uno quiere el conglomerado con Rawson, pero Trelew básicamente el que está en el estado más grave, más difícil. Por eso le pregunto... Es por el componente. O sea, cuando vos haces un análisis, tomá Comodoro, Madryn, Trelew, por la costa y características. Las dos ciudades más grandes con puertos, con actividades muy consolidadas como el petróleo, servicio, metalmecánica, Madryn, pesca, metalmecánica, aluar, ahora la energía eólica, turismo, tienen un componente adicional. Y Trelew, paulatinamente, lo que ha ido siendo el cierre del sector textil, que era el sector más importante, y los servicios textiles que se prestaban, todo eso se volcó a la administración pública. Esta es la realidad. Entonces hoy Trelew tiene una enorme dependencia de la administración pública, sea provincial como municipal. Pero yo quería completar la pregunta, era eso, pérdida de identidad, ¿no? Sí, sí. Trelew no sabe a dónde va. Bueno, es esto es lo que tenemos que... Pero esto no es una cuestión mágica, esto es un proceso que hay que trabajarlo con acercamiento, con mucha charla política. Después, vuelvo a reiterarte, después uno decide qué proyecto, qué programa, pero la identidad de Trelew la tenemos que trabajar todos los trelewenses, no tengas ninguna duda. Y tenemos que salir de ese letargo que hemos tenido en el último tiempo, donde la coyuntura a veces nos tapaba y nos obligaba a reaccionar. O sea, tenemos que empezar a planificar un esquema distinto para Trelew. Y en eso el intendente está abierto a escuchar, y me parece que se puede hacer un buen trabajo, ¿no? Norberto, hablas de Trelew hacia afuera, ¿no? De la municipalidad hacia adentro, tenemos un cargo de coordinación de gabinete, también requiere un cambio así de esta dinámica que uno observa que afuera está un poco quieta, también que se transfiere internamente. Es parte del planteo que me hizo Adrián con la convocatoria, y en eso sí nos pusimos de acuerdo. Necesitamos tener un Estado mucho más dinámico, más ágil, más chico,
que no pese tanto. Todos sabemos perfectamente bien que cuando el trabajo no está afuera, el Estado se transforma en una bolsa de desempleo. Esta es la realidad. Ahora, ese desempleo no puede ser cubierto en una época de crisis importante, por la cual acá hay un círculo que es un círculo donde la mayoría de los ingresos de Trelew son del sector público. Cuando la provincia se empezó a demorar en el pago, la gente lo primero que deja de pagar son los impuestos, esta es la realidad. Y el impuesto es lo que hace que se mueva el Estado municipal, es un engranaje, y se deja de mover el comercio. Entonces, hay que tratar de que esto vuelva a un giro inverso, aportando, poniéndole un freno desde la municipalidad, colaborando, si se quiere, entre comillas, para que la provincia esté con más descompresión al momento de tener que tocar algunos temas coyunturales, que además son propios de la ciudad, pero que siempre la provincia es la que hace las grandes inversiones. En este caso no se pueden hacer porque la situación de las finanzas provinciales son críticas, son delicadas, son muy graves. Hay otras prioridades, estamos en una pandemia, por lo tanto hay otras prioridades. Entonces nosotros tenemos que empezar a trabajar con nuestras propias herramientas. Esto tiene que ver con reordenar el Estado, limpiar un poco lo que son los cargos políticos, reordenar ese funcionamiento, hacerlo mucho más moderno, más ágil, más chico, y con objetivos muy claros. O sea, ¿cuáles son? ¿Cómo los...? Fundamentalmente lo que tiene que ver, un esquema productivo, tenemos que fortalecer el esquema de producción de la municipalidad, darle otras variables, darle más herramientas. Para esto hay que trabajar mucho y lo estamos haciendo tanto con el ministro Basterra, que es el ministro de Agricultura de la Nación, con el ministro Arroyo. Estos últimos 10 días tenemos la aprobación de varios programas. Hoy estuvimos trabajando con la gente de Vialidad Nacional por el tema de los cierres de Trelew. Tenemos que hacer una nueva circunvalación que tiene que ver con Oris de Roa, con 25 de Mayo, con Bajada del Perdomo. Hacer otro cierre de Trelew, otro círculo. Estuvimos trabajando lo que es el desvío de Ruta 3, antes de llegar a la zona del aeropuerto viejo, y va a retomar allá por el parque industrial, por donde está el mercado concentrador, para descomprimir toda esa zona. Después hay mucho trabajo que tiene que ver con los programas que estamos haciendo a nivel nacional. El programa Siembra, a veces alguno lo toca medio de oído hasta que lo ve y dice, che, están adjudicando tierras a organizaciones para que se dediquen a la producción de tierras, es una salida de emergencia. Si vos lo tomás como un paliativo, sí. Ahora, si vos lo tomás como un trampolín para que esto se transforme en una constante y esto se vuelva en un proceso de producción, que ese proceso de producción a su vez tenga venta en escala, tanto en el mercado concentrador, que hoy no está funcionando como nosotros avisoramos que debería funcionar en Trelew, con la producción local básicamente y como complemento a la producción que viene de afuera, y para eso necesitamos obviamente un acompañamiento importante en logística, y esa logística obviamente que la tiene que aportar el gobierno nacional. O sea, hay objetivos que tienen que ver con la pesca en el parque industrial. Estuvimos trabajando en una planta hace pocos días atrás, tiene que ver con la recomposición del valle. Hay que poner en producción 5 o 6 mil hectáreas para hacer maíz porque tenemos un montón de engordes, hay un montón de feedlot. Esa plata se va porque estamos trayendo camiones de granos de Córdoba o de Buenos Aires o de La Pampa cuando lo podemos producir en el valle. Tenemos miles de hectáreas sin uso, con riego, con agua apropiada, o sea, en el momento justo. Pero bueno, hay que tener políticas activas con estos temas y es lo que vamos a tratar de imponer desde lo que es la parte de producción. Y en la parte de logística y en la parte de infraestructura vamos a apuntar fundamentalmente a la traza urbana de la ciudad, recomponer la traza que está muy deteriorada, y para eso, bueno, hoy la gente de Vialidad y los contactos, hemos estado hablando con Gustavo Arrieta, que es el segundo de Vialidad Nacional. Ellos van a colaborar también en ayudarnos a trabajar en la trama urbana y obviamente toda la circunvalación de Trelew. Y esa reestructuración del gabinete en lo político puede tener que ver también con un cambio de nombre. Usted siempre tuvo gente con la que trabajó. Cerdá, por ejemplo, un hombre de su riñón que ha estado en el municipio. Cerdá está en el equipo, es uno de los asesores del intendente y obviamente de materia de consulta, pues nos ha acompañado. A mí me acompañó cuando fui jefe de gabinete de la provincia, era el jefe de presupuesto de la provincia en el Ministerio de Economía, y después me acompañó en un área importante en el Ministerio de Agricultura de la Nación que tenía que ver con el control de los giros de los fondos a todas las provincias. O sea, es una persona con mucho conocimiento, con mucho rodaje, pero es parte de un equipo, de un muy buen equipo, pero bueno, hay que darle otra dinámica de trabajo. No es ¿Va a tal haber vez... cambios en el gabinete?
El intendente ha planteado en el día de ayer, porque escuché algunas declaraciones, no lo hablé puntualmente, porque no es una necesidad hoy, hasta que no hagamos la estructura, de producir algún cambio, pero siempre es bueno refrescar algún sector, ¿no? ¿Y cómo ve la relación política del municipio con la provincia, con el gobierno de Arcioni? ¿Usted va a cumplir en ese rol fuerte? ¿Lo maneja el intendente? No, lo maneja el intendente. Lo maneja el intendente. Igual, Norberto, integrás un grupo político que ha tenido una visión crítica muy dura con el gobierno. Han sido. Sí. Esto de alguna manera, ¿cómo influye ahora con esta posición en un gabinete que requiere también una cuestión institucional? Nosotros estamos pretendiendo darle, fundamentalmente en mi trabajo, un formato institucional. A ver, hemos pasado una semana de las nuevas autoridades del Partido Justicialista. Nosotros hace un año atrás, tanto Gioja como Alberto Fernández nos pidió la unificación del peronismo. Hubo un trabajo importante, se trabajó con el sector de Ricardo Sastre, de Gustavo, con el sector de Adrián Maderna, volvieron al PJ, tuvieron un proceso del Tribunal de Disciplina, una sanción disciplinaria que se cumplió ahora con la asunción de las nuevas autoridades. O sea, ya plenamente tanto Adrián Maderna como Gustavo Sastre como Ricardo Sastre son nuevamente afiliados y pertenecen directamente a las estructuras del PJ. Han dejado el partido, entre comillas, que los llevó a la gestión. Por lo tanto, nosotros también tenemos que tener un trabajo importante al momento de la contención de quienes tienen esa responsabilidad. Entonces, nosotros, más allá de la vocación propia política que puede tener un proyecto político, porque a nivel nacional coincide la estructura de Arcioni a través de Sergio Massa, la renovación con el acuerdo nacional, nosotros seguimos sosteniendo alguna diferencia. Esa diferencia nosotros no la podemos llevar al campo de lo institucional. Lo tenemos que manejar en el campo de lo político. Nosotros necesitamos manejar lo institucional en el resguardo de los más de 100.000 trelewenses que tenemos y no podemos poner el accionar político por el medio de esto. ¿Podemos discutir por algunas cuestiones que necesita Trelew? Sí, desde lo institucional, pero de ninguna manera desde lo político. Bueno, igual el PJ ya empezó con planteamientos muy fuertes en los últimos días. El tema de lo que se está discutiendo en legislatura, hay un documento, primera medida de Linares y el nuevo grupo de la mesa de conducción, ¿no? Que es un lineamiento muy fuerte ahí hacia los diputados. Incluso escuché a Linares decir que hay, ya no sé si la palabra es advertencia, de sanción al que no acate lo que diga el partido. Hay una postura del peronismo de la provincia de iniciar un debate. Para eso hace falta de que el peronismo vuelva a tener una orgánica de funcionamiento. Ahora, las nuevas autoridades se dan en el medio de posiciones que ya habían tomado anteriormente muchos diputados, por el sí o por el no a la minería puntualmente. Estamos hablando de eso. El documento es sobre eso. Y el peronismo lo que plantea es, dice, no le está diciendo no a la minería, le está diciendo no a este proyecto minero, no bajo estas condiciones, no sin un debate y no en el marco de que no se lleve adelante esto sin la licencia social correspondiente. Tiene que haber un permiso y ese permiso hoy no está, no se ha debatido. Entonces, pasaron muchos años, no importa, no se produjo ese debate, hay que producirlo. Y este proyecto, lo que le ha planteado el justicialismo al gobierno de la provincia, que lo retire de la legislatura, que abra el debate y que si después del debate surge que hay consenso para discutirlo, se discutirá. Y si no, de última, la herramienta más importante que tiene la democracia es el voto popular. Terminará en un plebiscito, por el sí o por el no, y le daremos un corte definitivo a determinadas situaciones. Ahora, hay un montón de procesos que deben darse y me parece que es lo que no se ha trabajado. Se ha intentado trabajar sobre un proyecto express muy rápido y obviamente la sociedad no permite ese tipo de discusiones en ese marco hoy, ni acá ni en ningún lado. No es solamente Chubut. El año pasado tuvimos lo mismo cuando se discutía cuestiones que tienen que ver inclusive mucho con la conciencia, más allá de lo político partidario. Por ejemplo, la ley del aborto. Y vos tenés partidos que se dividen, que tratan de evitar tomar posiciones porque pues es una cuestión de conciencia. Hay gente que está a favor y gente que está en contra. Y hay que ser muy respetuoso de esas cuestiones. Bueno, la minería, en lo personal, y en esto no involucro al PJ ni nada, yo creo que tiene que ver también con una cuestión de conciencia y que deberíamos tener más libertad. Lo que sí tenemos que hacer como estructura partidaria es dar el debate político y que nuestra gente, nuestro componente político, tanto en los consejos de localidad como en los bloques de diputados, en los consejos deliberantes, en los consejos de localidad, de la estructura partidaria, se debata sanamente la minería, sin adjetivizaciones. No es acusando a uno de delincuente o de asesino si uno está a favor o en contra, no. Poniendo lo que hay que poner sobre la mesa con cuestiones técnicas y con cuestiones
desde lo político. Pero bueno, el debate es eso también. Bueno, aquí aparece una cuestión de contraposición con el gobierno provincial, claramente desde lo partidario. En esta relación que vos decías recién de lo institucional entre la provincia y el municipio, que hay que preservar. Pero el gobierno también tiene problemas con sus diputados por el sí o por el no. No es solamente el PJ. Por eso digo que a veces hay cuestiones que son de conciencia. No todos están convencidos dentro de los propios bloques que hay que votarlo. Lo que pasa es que en el bloque del gobierno hay muchos que son del PJ. Sí. No. Sí. ¿Cuántos? Algunos volvieron, otros se quedaron en la estructura de Chubut Somos Todos. La pregunta refería básicamente a qué cuestiones entendés como coordinador de gabinete, también con este rol de dirigente, que deben cambiar en la relación entre Trelew y el gobierno. De lo que has visto hasta ahora y que venís siguiendo, obviamente, como referente. Creo que nos tienen que escuchar un poco más. Nos tienen que escuchar un poco más, ¿no? Nos tendrían que preguntar al momento de tomar algunas decisiones cuáles son las necesidades de Trelew desde Trelew, no en la visión de quien está en función de gobierno, de lo que el gobernador o parte de un equipo entiende que tenía que tener Trelew. Me parece que nos merecemos que se nos reconozca esa identidad adicional. Y si le preguntan, yo soy Arcioni, ¿qué quiere para Trelew? ¿Qué necesita Trelew hoy? Urgente, que la provincia le pueda aportar. Por ejemplo, que el banco tenga una política mucho más activa en materia de producción. No estamos pidiendo que se regale la plata, pero sí, por ejemplo, líneas de crédito subsidiadas por el Estado, subsidiadas, o sea, no que me subsidie la tasa de interés para nosotros poder activar rápidamente parte del parque industrial con actividad pesquera, poner en funcionamiento y que nos dé la posibilidad de administrar o coadministrar el mercado concentrador, fondos para poner en funcionamiento el valle, el sector frutihortícola del valle. Eso sería lo urgente. La otra de la cuestión de la obra pública, sabemos que la obra pública siempre es muy cara, es excesivamente cara y hoy no está en condiciones el Estado provincial de eso. Pero el acompañamiento del Estado provincial en materia productiva se tiene que dar y me parece que el criterio lo tiene que tomar la ciudad junto con las organizaciones que rodean el intendente, ya sea la sociedad rural, las cooperativas de productores, etcétera, juegan un rol importante. ¿Ahí no hay un cuello de botella que es los servicios? ¿No está faltando provisión de servicios para proyectos productivos? No, nosotros ¿Está lo básico para está. seducir a Sí, lo básico algún está. inversor? Tenemos agua, tenemos energía en abundancia. Hoy tenés un parque cerrado, hoy el consumo de energía es nada. Sería muy bueno también, y esto ya es a discutir, por ejemplo, que una de las promociones que nosotros estaríamos necesitando es, esta es una zona, la provincia de Chubut es generadora de energía. Bueno, la posibilidad de que ese 21% de IVA que está cargada a la energía sea una promoción industrial para toda la provincia, por ejemplo, sería una muy buena alternativa. Que nos reconozca el gobierno nacional y que nos devuelva a mono de promoción la devolución o el no cobro del 21% de IVA sobre todo lo que es energía para la producción, en todas sus etapas, desde la producción lanera hasta la producción en materia pesquera o en materia de producción que tenemos que replantearnos también, convertir el parque textil en un parque lanero. Hay que manejar esas alternativas. Mucha de la lana sale sucia, sin tratar. Hay que manejar los reintegros por puerto patagónico. Necesitamos tener una devolución adicional de las retenciones en materia de lana. Hay un montón de variables en los cuales la provincia, además de darnos a nosotros, nos podría ayudar a gestionar a nivel nacional. Bueno, eso es gestión. Eso es gestión. Contactos con Nación. Contacto con Nación y con muchos lo podemos hacer nosotros, no solamente los legisladores, me parece que... A nivel Congreso, digamos, y a nivel... Sí, pero es importante. ¿No? La figura del gobierno provincial siempre es importante al momento de decidir estas cuestiones. Uno analiza hoy las palabras en algún medio de Silvina Batak y claramente está hablando que nosotros tenemos una falla en el modelo, es lo que da a entender. Bueno, si ese modelo en el medio de la crisis se construye desde un solo lado, sin escuchar las voces del componente que tienen las distintas comarcas sobre las necesidades y las visiones de cómo salir, me parece que el problema está ahí. No nos estamos entendiendo y me parece que este es el problema más grave. Tal vez sea por una cuestión política, tal vez sea por una cuestión de no entender cómo funcionan determinadas reglas, de tener una visión de quien gobierna distinta a la que tal vez tenemos nosotros, que tenemos más años en la cosa pública.
Son visiones, esto no quiere decir ni que esté bien ni esté mal. Existe un problema en el engranaje y esto hace que esto no esté funcionando y tenemos que buscarle una solución. Noto ahí, a ver, una crítica al gobernador en esto que siempre se le dijo de que no viene del riñón de la política, que tiene un estilo... No, él entiende la política distinta. Por eso digo, no digo que sea que bueno o malo. Digo que tenemos un problema y que lo tenemos que resolver. Los dos tenemos un problema para resolver, los dos sectores, quienes venimos de la política hace mucho tiempo y quien interpreta la política de otra forma. Y no quiere decir que está mal lo que él hace o que está mal lo que hagamos nosotros o viceversa. Significa que tenemos que abrir un mecanismo de diálogo y eso significa que hay que hacer un esfuerzo de todas las partes para lograr entendernos. Pero quien tiene la responsabilidad del cargo mayor es quien tiene que dar la señal y que tiene que dar la apertura. El gabinete provincial, vos decías recién de esto que nos escuchen más, ¿no? Una frase que seguramente ha sido Twitter de lo que estamos comunicando nosotros. Falta presencia en el gabinete de dirigentes de la ciudad de Trelew consustanciados con esta idea que estás un poco describiendo, esto de la territorialidad, de la geografía representada en el gabinete. No necesariamente, no es garantía a veces, sino la calidad. A veces tiene que ver mucho con la calidad, más que la territorialidad. Yo no soy quien para conformar un gabinete provincial, fundamentalmente sería una falta de respeto. Primero porque no soy del mismo partido político, no pertenezco a ese proyecto político. Puedo tener una conjunción en un proyecto nacional a través del Frente de Todos. Nos une tal vez ese proyecto objetivo final, pero en el proyecto local tenemos diferencias importantes en las visiones de lo que uno cree, cómo tiene que crecer una provincia en energía, en los recursos naturales, es muy distinto a lo que el gobierno define. La política financiera tiene una definición política difícil, dificultosa, nosotros tal vez tenemos otra visión distinta, no quiere decir que sean incompatibles, yo creo que ese engranaje que no está funcionando hace que a veces sea más fuerte el tironeo que la voluntad de sentarse en una mesa y empezar a dialogar. La última de mi parte, hablando de que están todos en conjunto, quizás con un objetivo mayor que es el Frente de Todos, pero quizás en lugares distintos. ¿Se imagina un 2021 en espacios de competencia electoral? Es decir, el PJ con una propuesta, ahora que encima está esto de las PASO que se puede eliminar, el PJ por un lado y Arcioni con una lista por el otro. El PJ va a llevar candidato propio, tiene su propia estructura y Arcioni no está perteneciendo a la estructura del PJ, tiene su propia estructura partidaria, él pertenece a Chubut Somos Todos, pertenece al Frente Renovador. Hoy nosotros estamos avisorando de que los objetivos políticos de fortalecer nuestra identidad política se tienen que seguir marcando de cara al 2023. Dos caminos separados. De cara al 2023 y Primero el 2021 claro. Es un escalón. En este aspecto del 2021, el Congreso se reúne el fin de semana, ¿verdad? El Congreso del PJ... ¿Habrá definiciones allí? Digamos, la agenda podría incluir algún tipo de definiciones sobre frentes y demás. Va a definir más lo que es la composición política de la mesa partidaria y yo creo que sí se van a hacer algunas sugerencias para que en el Congreso de marzo o abril del año que viene ya haya temas para debatir en lo político. O sea, hay una idea de que este Congreso pueda plasmar la necesidad de conformar el Consejo de la Mujer dentro del Partido Justicialista, ya como una cuestión de género importante, más allá que... Hubo un reclamo aparte en la previa, ¿no? Fuerte. No, pero el peronismo ya venía con una composición. De esa mesa de 7 anterior estaban Mutio y Luis Núñez, después las otras eran 5 compañeras. A veces vos me decís, no, es la cabeza. Bueno, pero en el Congreso, por ejemplo, lo conduce hasta ahora, hasta que se haga la entrega, una compañera. Es la presidenta del Congreso. El Congreso es la máxima autoridad partidaria. Después hay una mesa ejecutiva que es la que hace el rodaje todos los días. Ahora, es cierto de que nosotros tenemos que conformar esa mesa del Congreso, tirar estos temas, el Consejo de la Juventud, el Consejo de la Mujer, abrir el debate para que se incorpore un consejo dentro o darle un espacio importante al sector gremial, que es importante a través de las 62 organizaciones, tienen que tener un espacio directo que no pase a veces por las listas partidarias, sino que ellos mismos sean los que se eligen entre ellos, a ver quiénes son los representativos de los sectores. Y obviamente vamos a tener que seguramente opinar algo sobre el tema de la minería y eso a futuro. O sea, creo que la discusión va a ser que tanto los consejos de localidad partidarios en los distintos lugares vayan viendo y vayan abriendo el debate a ver qué opinan cada uno de los pueblos sobre la minería. Y en el próximo Congreso seguramente tendremos la posibilidad de armar un buen documento con mucho más consistencia sobre lo que opinamos de los recursos naturales. Últimas, paso sí, paso no. Eso lo va a definir obviamente... No, personalmente.
Hoy me parece que hay que ir a las elecciones directas, partidarias, internas. No está el país en condiciones de soportar una PASO donde en la provincia de Chubut, por ejemplo, vamos a tener que movilizar el mismo día, o está la posibilidad de que se movilicen 430.000 electores. Suponete que vayan 300.000 a votar. Es mucho. En cambio, cuando vos vas a la interna partidaria, el peronismo tiene hoy en la Carta Orgánica son abiertas. Hay que ver qué es lo que define el partido en los próximos congresos. Quiere decir que votan los afiliados y un padrón de afiliados que no estén afiliados a ningún otro partido político. Hoy, no sé lo que va a pasar, pero me parece que es más fácil para la justicia electoral poner un domingo vota el peronismo, otro domingo vota el radicalismo, otro domingo vota el Polo Social, a tener que hacer una elección donde movilicemos todos. Sobre todo porque muchos partidos tienen cerradas las elecciones y se circunscriben solamente a los afiliados. Entonces eso haría que haya menos impacto en materia sanitaria. Gracias, Roberto. Muy Gracias por la amable. visita. Por favor.